Hecho este preámbulo, muchas gracias a todas y a todos, especialmente a las compañeras y los compañeros tanto del CIPSE como del INESIP por la organización de estas jornadas tan imprescindibles, ¿no? Por los temas a los que han estado dedicados los distintos paneles durante las dos jornadas. Y por supuesto gracias a todas y todos los que a través de YouTube están compartiendo estas reflexiones con nosotros y a mis compañeros de panel de lujo, por cierto, tanto de este panel como del resto de los paneles donde se han volcado realmente reflexiones muy pero muy valiosas para pensar también cómo seguimos construyendo o reconstruyendo esta Argentina. La verdad es que es difícil abstraerse para empezar del hecho de que durante la jornada de hoy conocimos el fallo de la Corte Suprema de Justicia por el cual decidió reemplazar la voluntad soberana de la mayoría del pueblo argentino en la administración de la pandemia, decidió recortar la potestad del gobierno nacional para adoptar las medidas necesarias en pos de proteger la salud pública ante la crisis sanitaria y social más aguda que nos haya tocado afrontar. No me voy a detener en los fundamentos de los votos, algo que creo que vale la pena leer porque no es el tema de este panel y solamente lo traigo como disparador de algunas reflexiones sobre los temas que sí nos ocupan, para referirme a un poder que pretende gobernar sin votos. A partir de este fallo me puse a reflexionar esta tarde con Saramago, pensando con él cómo el poder económico, cuyo principal objetivo es el lucro, está condicionando la vida de una manera total. No existe ejemplo más claro de esto que lo que nos toca vivir en el marco de esta pandemia, porque ese condicionamiento sobre la vida es seguramente más literal, obvio y obsceno de lo que nunca haya sido, con las corporaciones presionando para que todo siga como si no hubiera 500 muertos por día y decenas de miles de contagiados y, por supuesto, exigiendo la presencialidad escolar de los hijos e hijas para que los padres y madres se alisten en sus puestos de trabajo, algo harto evidente en la descarada campaña a las aulas impulsada por ONGs financiadas por esas mismas corporaciones, entre las que se cuentan, solo por nombrar algunas, la Sociedad Rural Argentina, la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina, que representa el interés de las multinacionales norteamericanas que hacen negocios en nuestro país, o de manera más directa las fundaciones de los multimedios, que también son propiedad y expresión de ese mismo poder económico, como Clarín y La Nación. Una pretensión que, aunque choca con el más fundamental de los derechos, que es el derecho a la vida, tal como paradojalmente lo reconocen algunos supremos en el fundamento de su voto, a pesar de votar en sentido contrario, bueno, una pretensión del poder económico que ha sido legalizada por la Corte Suprema de Justicia, el único poder no democrático de los tres poderes del Estado. Así las cosas, bueno, hay algunas preguntas que realmente creo que hoy hacen eco en los espíritus de los argentinos y las argentinas y que de paso nos permiten, sí, retomar el tema al que está dedicada esta jornada. La primera pregunta es ¿qué es la democracia? El gobierno del pueblo, seguramente podemos acordar en eso. ¿Y para qué quiere el pueblo darse un gobierno propio? Bueno, para ser el dueño, el decisor, el conductor de su destino. Por ejemplo, para decidir si en pandemia quiere privilegiar la vida y para ello preciso que las medidas económicas sean consistentes con una política sanitaria. Para decidir si es necesario garantizar un ingreso mínimo vital a todos aquellos que no tienen ingresos o los perdieron durante la pandemia. Por ejemplo, para decidir si mantener las tarifas de los servicios públicos, que son derechos humanos, sin aumentos o con aumentos moderados. Por ejemplo, para decidir qué nivel de déficit fiscal es razonable en un contexto de pandemia a la que llegamos además después de 2 años de profunda recesión y un marcado deterioro económico y social, qué nivel de reservas es consistente con la necesaria expansión del déficit y, por ejemplo, qué deuda, en función de todo lo anterior, es prioritaria. La deuda vital con la salud del pueblo o la deuda financiera con un organismo multilateral.
Saramago dice que la democracia actual es rehén de los poderes económicos y que una democracia que no puede resistir las presiones del poder económico para proteger el interés de sus ciudadanos es una democracia sin fuerza, es una mentira, es un engaño. Y la realidad es que la democracia en nuestros días está secuestrada por esos poderes económicos. Entonces, propongo una segunda pregunta. ¿Qué es el Fondo Monetario Internacional? Podríamos decir de manera automática y formalmente que es un organismo multilateral de crédito, pero ¿es eso el FMI? Es un organismo que como un banco, bajo ciertas reglas de prudencia, le presta recursos a los países para después recuperarlos con la carga de una X tasa de interés. La verdad es que no. El FMI es uno de los grandes secuestradores de la democracia a lo largo de décadas y en un sinnúmero de países. Un secuestrador que no se dedica a prestar dinero, sino a imponer condiciones sobre la política económica doméstica. Y entonces, si bajo la tutela de ese organismo el pueblo no es dueño, a través de sus representantes democráticamente electos, de decidir su política económica, si no puede decidir que ciertos niveles de pobreza son francamente intolerables, que ciertos niveles de desigualdad tienen que ser combatidos con fiereza, que ciertos niveles de desocupación son inaceptables y son inconsistentes con el avance actual de la ciencia y la tecnología y con la enorme cantidad de necesidades insatisfechas que existen en la comunidad, y que para ocuparse de todo eso es preciso distribuir de otra manera los frutos del crecimiento, los frutos del trabajo. Si el pueblo no puede decidir sobre ninguna de esas cosas porque el Fondo Monetario dice que la seguridad social es un gasto o que los subsidios a la energía no son, que son salario indirecto para las familias y que son factor de competitividad para las pymes, no son inversiones de calidad, entonces ¿podemos seguir afirmando que bajo estas condiciones estamos viviendo en una democracia? Desde este punto de vista, y exaltadamente yo diría, en el actual contexto de pandemia, estoy convencida que el debate sobre la deuda criminal con la que el gobierno de Macri y el FMI sujetaron a la Argentina se trata definitivamente de un debate sobre la democracia misma, se trata de un debate sobre poderes antidemocráticos que obran sin sujeción alguna al escrutinio de las mayorías, que han secuestrado nuestra democracia, poderes de adentro y de afuera, porque los argentinos no votamos a la ANCHAM, no votamos a la SRA, no votamos a BlackRock, no votamos a EA, como no votamos a la Corte Suprema de Justicia y tampoco votamos al Fondo Monetario Internacional. Entonces, lo que estamos discutiendo es sobre cómo recuperamos una verdadera democracia, no esta fallida, no una falsa democracia, no una ficción de democracia. Se trata en el fondo de una batalla por la libertad, no la de contagiarse libremente, sino la auténtica libertad de conducir nuestro propio destino, no la de un puñado de vivos para que puedan acumular, dolarizar y fugar libremente a costas del pueblo, sino la libertad de decidir como pueblo, como comunidad, qué, cómo, cuánto queremos acumular, invertir, producir, consumir y cómo queremos distribuir lo que se produce en nuestro territorio y con nuestros recursos. Dice Saramago que vivimos en una especie de burbuja democrática, pero que en el fondo esa expresión es un eufemismo, porque en lo que vivimos es en una democracia secuestrada, bloqueada, amputada, donde los gobiernos se convierten en muchos casos en simples comisarios del poder económico. Algo que se puede apreciar en el propio funcionamiento del Fondo Monetario Internacional, que está integrado por los diversos países socios, representados por sus gobiernos, pero que a la hora de tomar las decisiones, el FMI termina siendo el brazo ejecutor de las aspiraciones del poder económico transnacional. Y cuando ocurre la circunstancia de que la ciudadanía en determinado país, como ocurrió en 2019 en la Argentina, logra darse un gobierno propio a través de las urnas, los comisarios externos al gobierno que actúan por cuenta y orden del poder económico, como es el caso del Fondo Monetario, como vimos hoy también en el fallo de los tribunales, se ocupan de que esos gobiernos no puedan tomar decisiones de manera autónoma. ¿De qué democracia hablamos entonces cuando los gobiernos que elige el pueblo no pueden gobernar? Porque la democracia no se trata solo de tener partidos políticos, de tener elecciones, de tener libertad de prensa, etcétera. La democracia no se puede abstraer de los derechos económicos, sociales y culturales de nuestro pueblo. Muchas veces decimos
cuánto nos ha costado a los argentinos y las argentinas recuperar la democracia, y pensamos en los 30.000 desaparecidos, asesinados por la dictadura genocida. Sin embargo, es claro que aquellas vidas entregadas no lo fueron en nombre de una democracia formal, sino de una democracia plena. Yo creo que en algunos aspectos, a riesgo de repetirme, o de repetirme con lo que dijeron mis compañeros, algunos aspectos particulares del acuerdo Macri-FMI, del cual se deriva una deuda impagable que al día de hoy, en el marco de una negociación, dificulta el inicio del Estado para hacer frente a la crisis sanitaria y económica, y además pone en duda el futuro desarrollo de la Argentina. Atura y colapso financiero que impulsó durante el gobierno de Macri, en poco tiempo empeoraron todos los indicadores de endeudamiento que podamos elegir, par y paso con el deterioro de la calidad de vida de los argentinos y las argentinas. El gobierno nacional, que asumió en diciembre de 2019, renegoció la deuda con los acreedores privados, pero sin embargo, en lo que va de las negociaciones con el FMI, el organismo le propone al país un acuerdo a 10 años que es de imposible cumplimiento para la Argentina, que transformaría además al organismo en un auditor permanente de las cuentas públicas y que impondría sus condiciones a contramano de la voluntad del pueblo argentino. Hablamos de un organismo indiscutiblemente corresponsable en el endeudamiento forzado de la Argentina, que violó sus propias normas tanto para la aprobación de un préstamo que excedió largamente lo que le hubiera correspondido a nuestro país en condiciones regulares, así como para facilitar la fuga de capitales. A nuestro país le hubiera correspondido recibir un monto de alrededor de 22.000 millones de dólares máximo, por lo que el excedente sobre esa cifra, recordemos que el crédito fue por 57.000 millones de dólares, es decir, el excedente es de unos 35.000 millones de dólares, fue solamente el resultado de una decisión política de las autoridades de ese organismo. Existen evidencias a esta altura que hacen que sobren mayores explicaciones de que en el corto plazo el apoyo del FMI tuvo como trasfondo el objetivo de Estados Unidos de garantizar la fallida reelección de Mauricio Macri. Sin embargo, los objetivos del poder económico fueron concurrentes. En el mediano y largo plazo, la finalidad de este stand-by, que el propio organismo terminó reconociendo como insostenible, o sea, como impagable, es, sin dudas, sujetar a la Argentina por años a la supervisión y auditoría del organismo, lo que equivale a que ningún gobierno de signo popular pueda desarrollar su programa y quede sometido a los ajustes permanentes que impone el organismo. Sabemos además que para hacer efectivo ese acuerdo, los exfuncionarios que intervinieron, como muy bien lo desarrollaba Pedro, de Mauricio Macri para abajo, violaron todas las leyes vigentes que regulan la contratación de deuda pública, configurando esa acción criminal que quedó expuesta en la querella impulsada por el Gobierno Nacional por la comisión del delito de administración fraudulenta agravada en perjuicio del erario público. En el marco de esa misma investigación también se propuso que se determine si el préstamo implicó qué perjuicio para el Estado y se determine el monto de ese perjuicio. La realidad es que tanto proyecciones propias como de colegas diversos lo que nos permiten afirmar es que una renegociación a 10 años, como propone el Fondo Monetario, con un plan de facilidades extendidas, aún con una tasa de interés reducida del 2% anual, contemplando los vencimientos de capital y de intereses de la deuda externa con acreedores privados que ya se renegoció con el Fondo Monetario, con los otros organismos internacionales, más la que corresponde a las provincias, le exigiría al país destinar alrededor de 15.000 millones de dólares por año para cancelar vencimientos de la deuda. Y aún la ampliación hasta 20 años y reduciendo la tasa de interés, si bien mejora la situación, no despeja del todo la imposibilidad de pago de todos esos vencimientos acumulados. Y vale preguntarse entonces, a la hora de definir estrategias, cuál debería ser el superávit fiscal primario para hacer frente a los intereses, cuál debería ser el tamaño y dónde debería afrontarse el ajuste para alcanzar ese superávit.
cuáles son los excedentes económicos que harían posible repagar esos vencimientos de capital, cuál debería ser el saldo de la cuenta corriente para proveer las divisas que se necesitarían y, de nuevo, cuánto debería ser el ajuste sobre la demanda y la actividad para garantizar tanto un bajo nivel de importaciones como un alto nivel de saldos exportables compatibles con un saldo comercial acorde a esos compromisos. Lo que es claro es que no se trata de un problema de iliquidez, como muchas veces se ha querido plantear, sino de un problema de insolvencia estructural, autoinfligida y en connivencia con el Fondo Monetario. En esta perspectiva, y a mi juicio, seguir en este curso de acción lleva a resignar prioridades sociales y de crecimiento económico, y no es casualidad que imaginar estos escenarios nos lleven a pensar en lo que ocurrió en Grecia o en el importante recorte del gasto público que se impuso en Ecuador o la sucesión de crisis reiteradas en Egipto, todo bajo la tutela del organismo. Frente a esta realidad, es difícil sostener los pagos de una deuda que no fue contraída para satisfacer necesidades del pueblo ni del país, sino para favorecer al puñado de poderosos que consumó la fuga de capitales más grande de nuestra historia. Una fuga que durante el periodo de vigencia del stand-by excedió en más de 6.000 millones de dólares a la actividad de los fondos que el organismo desembolsó en el país. En ese contexto, lo que se tiene que profundizar son las querellas sobre los responsables locales y levantarse los secretos bancarios y societarios para que queden expuestos quiénes son las personas físicas y jurídicas que se beneficiaron del endeudamiento con el FMI y por ende las que deberían de alguna manera hacerse cargo de devolver esos fondos. Y en ese mismo orden de cosas, la Argentina tiene que exigirle al Fondo Monetario que coopere con el país en la discriminación entre deuda legítima e ilegítima y en la identificación de la localización de los fondos fugados del país. Creo que en las actuales circunstancias y frente al crecimiento desmesurado de las deudas soberanas en toda nuestra región, es indispensable definir una política exterior para fortalecer los lazos de cooperación entre nuestros países y encarar una estrategia de acción conjunta. Porque la humanidad se encuentra atravesada por una crisis excepcional que requiere respuestas a la altura de la gravedad de esa crisis. Y si la pandemia expuso como nunca antes las hirientes desigualdades que habitan a nuestras sociedades, tanto como la ineficacia de las reglas actuales de funcionamiento del sistema para responder adecuadamente a las necesidades inmensas de nuestros pueblos cuando se debaten la salud y la vida misma, también es evidente que quedó expuesta la necesidad de construir nuevas formas de vivir y convivir en el mundo y nuevas instituciones que las sostengan. En ese orden, una nueva arquitectura financiera internacional, sin dudas, sería parte de esa asignatura. Esas nuevas formas tendrían que, sin lugar a dudas, incorporar la aspiración inclaudicable de recuperar esa democracia plena de la que hablaba al comienzo, sin condicionamientos de agentes externos a la voluntad de los pueblos, sin comisarios económicos que dicten desde afuera la política económica que deben suscribir los gobiernos que el pueblo elige. Una democracia plena donde se realicen los derechos económicos, sociales y culturales del pueblo y donde ninguna deuda pueda ser antepuesta a la prioritaria defensa de la vida de los hombres y mujeres que habitan el suelo de la patria, ni a ninguna decisión soberana sobre cómo administrar los asuntos económicos para elevar la calidad de vida de todos esos hombres y esas mujeres y restañar las profundas, enormes heridas de la pobreza, de la desigualdad y los límites al desarrollo y a la disponibilidad de nuestros propios recursos y riquezas. El desafío, naturalmente, es enorme, pero creo que es equiparable a la dimensión de la crisis que estamos viviendo, no solamente la Argentina y nuestra región, sino el conjunto de la humanidad. Y como se dice por ahí, la crisis puede ser oportunidad y estoy convencida de que este es nuestro desafío.
convertir esta crisis en una oportunidad para transformar la sociedad y el mundo en el que vivimos hasta el momento y avanzar hacia una realidad de mayor justicia, de mayor igualdad y donde la democracia no sea solamente el ejercicio de sufragar una vez cada tanto y depositar el voto en una urna, sino una realidad plena de ser vivida todos los días por todos y cada uno de los habitantes del suelo de nuestra patria. Muchas gracias.